Esta semana estamos estudiando el tema El mensaje de la cruz. Recuerda que estamos estudiando la primera carta a los Corintios escrita por Pablo, es decir, la primera carta que nos llegó a nosotros, ¿verdad? Y estamos ahora considerando un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 1, versos desde el 18 en adelante, en el que se están abordando varias cosas, pero en esencia es un contraste entre la sabiduría de Dios y la necedad humana, o lo que los seres humanos llaman su propia sabiduría, condenando a la sabiduría de Dios, llamándola necedad. Y lo que estamos viendo en este contraste es que todo depende de qué lado estamos nosotros. Es decir, si estamos del lado de aquellos que han decidido sacar a Dios de la ecuación, todo lo que Dios hace nos parece una locura, una necedad, como dicen otras versiones. En cambio, cuando estamos del lado del Señor y reconocemos nuestra necesidad de salvación y cómo solo Jesús puede salvarnos, entonces vemos la cruz, la predicación, como una verdadera necesidad y más aún, como dice Pablo, lo vemos como el poder de Dios manifestado para nuestra salvación. Hoy vamos a orar para tocar el tema de este día que tiene que ver con esto, poder para quienes están siendo salvados. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros y tu misericordia nos permite conocerte más a ti y conocer el plan que tienes para que volvamos al hogar. Estamos en tus manos de amor y pedimos sabiduría y pedimos que todos aquellos que puedan estudiar su lección de este día puedan encontrarse contigo. Y si hay alguien que por primera vez llega acá, permite que tu palabra pueda hallar un hueco en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hay una realidad con la que convivimos los seres humanos, y ya lo he venido diciendo, específicamente ayer lo apunté un poquito más, y es la realidad del pecado. Pero cuando sacamos a Dios de la ecuación y sacamos la realidad del pecado, entonces todo lo que nos enseña la Biblia nos resulta complicado de entender porque no estamos viendo el cuadro completo. Estamos viendo solo al ser humano. Y el ser humano, aunque los griegos pensaban que era la medida de todas las cosas, algunos griegos, no es la medida de todas las cosas. En realidad, siempre estamos necesitando comprender nuestro entorno y para eso recurrimos a algo exterior a nosotros. Pero el problema es que cuando sacamos a Dios de la ecuación, ese exterior al que recurrimos solo es la naturaleza y los derivados de la naturaleza y todo eso, sin la cosmovisión de Dios, la cosmovisión bíblica, solo nos puede llevar al equívoco. Y estoy destacando esto porque, de nuevo, sé que la palabra pecado es una palabra que no es popular en nuestros días y nunca lo ha sido. Porque pecado conlleva la idea de la responsabilidad personal que tenemos con Dios. Entonces nadie quiere creer que ha pecado porque eso sería reconocer que somos responsables ante Dios. Pues en realidad somos responsables ante Dios aunque no lo querramos admitir. Y estoy destacando este punto para iniciar justamente por lo que ya veíamos aquí en Corintios, que estamos destacando este versículo y esta sección que va desde el verso 18 hasta el verso 31, para ir viendo este contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Lo que la gente llama locura y lo que es una locura. Vean el verso 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Notas, de nuevo, como comenzaba al principio de este vídeo, la perspectiva. Los que están perdiéndose por sus propias decisiones ven la cruz como una locura, justamente porque han sacado a Dios de la ecuación y no quieren aceptar su responsabilidad personal con Dios al haber pecado. El pecado es una rebelión, pero el ser humano dice, pues no, nosotros hacemos lo que queremos porque somos nuestra propia medida. Por lo tanto, la cruz es una locura porque aceptar la cruz sería aceptar que alguien pagó por mi deuda y no queremos aceptar que estamos endeudados.
Y luego aquí el texto dice, pero a los que están siendo salvados, eso es el original, aquí dice a los que se salvan, pero hay una diferencia. A los que están siendo salvados, es decir, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la cruz nos damos cuenta que allí Dios obró lo que nosotros nunca podríamos obrar. Y hay otros pasajes que lo mencionan. En Colosenses Pablo habla de esto y el apóstol Pedro también lo destaca. En nuestra lección se nos citan estos pasajes y vale la pena leerlos. Colosenses capítulo 1, verso 20, para que vean por qué es que nosotros decimos que la cruz es poder. Y dice aquí el texto, entre otras cosas, leo el último pasaje de toda esa sección, pero Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Cristo y de su cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, los seres humanos vivimos en una relación rota con Dios. El pecado, que esencialmente es rebelión contra Dios, no se puede salvar esa distancia solamente desde los esfuerzos humanos. No podemos, porque todo lo que hacemos en realidad está manchado por esa rebelión. La cruz es el puente que hace que Dios pueda volver a acercarse a nosotros. Y lo voy a hacer diferente, porque en realidad en la cruz Dios se acercó. Lo dijimos al principio de esta semana, la cruz muestra lo mejor de Dios. Pero la cruz también es el momento, es el lugar donde nosotros podemos volver a Dios y volver a estar en esa relación. Por eso habla de reconciliar. Habla del hecho de que esa relación rota solo puede ser reconciliada por la misma obra de Dios. Y en ese tono, aquí en Pedro, específicamente Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice lo siguiente. Él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, quiero decir, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Isaías 53. ¿Qué está diciendo Pedro? Que esta reconciliación que Dios logró a través de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz, se da porque Él cargó nuestros pecados. Es decir, Él pagó nuestra rebelión. Lo que nosotros merecíamos, que era la destrucción, cayó sobre Jesús. La justicia eterna, el juicio divino, cayó sobre Jesús para que nosotros podamos vivir para la justicia. Y esto de nuevo habla de responsabilidad y de una relación. La relación estaba rota, pero Jesús, con la cruz, restablece esa relación. Ahora los que creemos en Jesús podemos estar en una relación correcta con Dios. Ahora Dios ve a Jesús y a través de Jesús nos ve a nosotros. Sí, hemos aceptado la justicia de Cristo. Yo sé que aquí debemos tocar este tema ¿qué pasa con aquellos que no aceptan? Bueno, el texto allá en 1 Corintios 1:18 dice, para los que se pierden. Esto está en consonancia con la enseñanza bíblica de que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, el don inmerecido que nosotros recibimos de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y es un tema que es importante destacar porque a veces, por no comprender bien este concepto bíblico, nos podemos ir a extremos extraños. Por un lado, el extremo del universalismo en el que Dios tiene que salvar a todos, porque como Dios es amor, no puede dejar que nadie sea destruido. Y por el otro lado, un infierno eterno que arde por los siglos sin fin. Pareciera como que Dios está alegre de ver a personas mortales como nosotros sufriendo por la eternidad. Ninguna de esas dos versiones es correcta, ni ninguna de esas refleja el carácter de Dios. La realidad es que el pecado trae destrucción. Pero noten, Dios lo que hace es poner fin a una existencia que ya se está destruyendo. Los que se pierden se están destruyendo a sí mismos. Y Dios lo único que hará será poner fin, un alto, un hasta aquí a esa autodestrucción. Por el contrario, el regalo que Él da
es salvación, algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Dios nos lo da. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Por eso la cruz es tan importante y es tan central. Y claro que cuando hablamos de la cruz, no nos quedamos solo en la cruz. Hablamos de la cruz, pero hablamos de la resurrección de Jesús. Porque Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Y su resurrección hace efectiva la cruz. Y estoy tratando de plantear todos estos aspectos justamente por el hecho de que cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que lo que revela la cruz es algo que va más allá de nuestra comprensión humana, simplemente porque nosotros decidimos dejar de ver a Dios y dejar de reconocer nuestra responsabilidad con el tema del pecado. Por eso es que, y me gusta esta cita, este texto, quiero decir, de nuestra lección, y lo voy a leer así: la cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana, revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. Porque los seres humanos hemos inventado la religión en la que nos salvamos nosotros mismos, pero eso no es posible. Nosotros mismos solo lo que logramos es autodestrucción, y eso es palpable en la historia. La demostración está en ver los anales históricos. Los seres humanos solo buscamos la autodestrucción. Somos autodestructivos. ¿Por qué? Porque está el gen del pecado ahí. Digo el gen no en el sentido científico, no de que van a encontrar un día. De hecho es mucho más que eso, porque está arraigado en la naturaleza espiritual del ser humano. Eso que tristemente nos lleva a la rebelión contra Dios. Por eso la salvación es una obra que Dios comienza y que Dios termina. En ese proceso nosotros somos receptores de ese regalo. Tal vez alguien se preguntará acá, pero entonces no hago nada. No se trata de no hacer nada. Más bien lo que hacemos es aceptar el regalo de Dios. Y una vez que lo aceptamos, Dios se encarga de volvernos a esa relación. Y cuando tú estás en una relación con alguien que amas, automáticamente intentas hacer todo aquello que le agrada a esa persona. La buena noticia es que con Dios no hay equívocos. Y me voy a explicar. Con otras personas, cuando las amamos, tratamos de hacer todo lo mejor para atenderlos, pero nos podemos equivocar porque no les conocemos del todo. Tratamos de conocerlos, tratamos de conocer sus gustos, etcétera, etcétera, pero siempre nos equivocaremos porque nunca sabremos exactamente qué es lo que la otra persona quiere o piensa. Con Dios es bien curioso, porque Dios es el alto y sublime, pero nos ha revelado en su palabra que lo que más desea es nuestro corazón. Y cuando le rendimos el corazón, Él comienza esa obra de transformación que nos va acercando más y más a parecernos a Él, a parecernos a Jesús. ¿Notan? Por eso es que la obra de la salvación es una obra que Dios hace. Por eso cuando leímos ahí 1 Corintios 1:18, cuando dice el texto a los que se salvan, más bien el texto original dice a los que están siendo salvados, porque están siendo salvados por Dios. Es Dios quien los está salvando. Así que recuerda, mientras que la destrucción es autoinfligida, porque el pecado es autodestructivo, la salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores. Así que, ¿rechazar a Dios es sabio o es necio? El asunto es que para los seres humanos eso se ha convertido en la cúspide de la inteligencia. ¿Lo has notado? Ahora hay que sacar a Dios como sea de la vida. Por eso la ciencia, la sociología, la psicología, todas las ciencias tratan de explicar el mundo sin Dios. Porque parece que para ser inteligente hay que sacar a Dios de la ecuación. Pero eso es una necedad. Porque los seres humanos jamás nos podremos salvar a nosotros mismos. Necesitamos de Dios. Yo sé que el argumento contra esto es, pero ¿y de qué necesitamos ser salvados? De nuevo, porque las personas no queremos admitir que somos pecadores. Porque admitir que somos pecadores nos pone en responsabilidad y no queremos ser responsables ante Dios. Así que aquí todo lo que queda es plantearnos que existen estas dos opciones. O aceptamos la sabiduría de Dios, que es locura para el mundo, porque significa aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O aceptamos la sabiduría de los hombres, que es una necedad,
porque saca a Dios de la ecuación y nos deja abandonados, porque nunca podrá resolver los verdaderos problemas que nosotros tenemos. Porque los verdaderos problemas que tenemos, o mejor dicho, el verdadero problema que tenemos, no es de carácter tecnológico, no es una cuestión de recursos siquiera, por muy complicado que sea el tema de los recursos ahora y como se va a poner hacia el futuro. El verdadero problema que tenemos es el problema del pecado. Es eso que está en nuestra naturaleza, que nos mantiene en rebelión con Dios y que nos hace ser personas que a la mínima oportunidad podemos traicionar, podemos hacer cosas que no nos imaginamos que haríamos. Y es a causa del pecado. Y el único que puede revertir eso es Dios. Y desde el principio que el ser humano pecó, Dios inmediatamente instauró en nuestro corazón ese deseo allá interno de no querer ir del todo hacia la destrucción, con tal de darnos la posibilidad de poder volver a Él. Y la cruz de Cristo es ese gran camino que Dios obra. Hoy vamos a orar para darle gracias a Dios por la cruz de Cristo, porque es poder de Dios. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento de su carácter a través de su obra en nuestro favor. Le vamos a decir al Señor: Señor, gracias porque no te has rendido con nosotros. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque nos muestra cuán grande es la obra que tú has hecho, que te humillaste. Y Jesús vino a este mundo, nuestro gran Dios y Salvador, para entregar su vida en nuestro favor, cuando no tenía por qué hacerlo. Pero por gracia lo hizo para darnos una oportunidad, porque la deidad no pudo vernos de manera impasible, es decir, no se quedó con los brazos cruzados. Gracias por amarnos tanto, que lo has sacrificado todo para salvarnos. Ayúdanos a rendirte nuestro corazón. Somos pecadores. Estamos en rebelión contra ti, pero queremos, oh Dios, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. De manera especial te ruego por todos aquellos que están viendo este estudio. Guárdales en el hueco de tu mano. Sé que pasan por luchas, por desafíos, y sé también que tú estás con ellos para ayudarles. Bendice a nuestros hermanos venezolanos que están pasando por una situación difícil y obra a través de tus hijos para que puedan llevar bendición, salud, salvación también al pueblo venezolano. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.